Muy buenos días, amigos de Conciencia Planetaria. Tenemos el gusto de saludarles esta mañana desde la Casa de la Red, iniciando pues la primera emisión de este fin de semana en el marco del 9º Encuentro Nacional de Conciencia. Hemos venido preparando conjuntamente con las organizaciones que convocan este encuentro, que son la Red Mexicana de Conciencia, la Red Iberoamericana de Luz, Red Holística, el Movimiento Nacional Creando Nuevo México, el Consejo de Curanderos Urbanos, la Casa de la Red, Cali Mexico y obviamente Planeta 23, este gran encuentro que tiene como objetivo crear una agenda para la revolución consciente de México. Durante todo el fin de semana vamos a estar transmitiendo por nuestro usuario alternativo, que es Foro Holístico, que es el que está exactamente abajo del que usted está viendo, de tal manera de no romper la programación habitual, y ahí precisamente dejaremos grabados los videos para que usted los pueda accesar durante todo el fin de semana. Recibe usted un cordial saludo. Nuestras vías de comunicación son nuestra página web, el chat en vivo, planeta2013.tv, y también quisiera agradecerle la producción a nuestra querida amiga, que es Lilia, que se encuentra ya en los controles técnicos. Muchas gracias, Lilia, por esta producción. Se encuentra conmigo Edgar Vargas. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gualitonali, como decimos en náhuatl. ¿Cómo te va? Bien, bien, ahí vamos. Bueno, Edgar está con un temazcal en la noche. Él es parte del Calpulli Ahuacatitlán y también del Temazcali Tlazolteotl, que participa también en la mesa redonda número 1, que es precisamente hoy a las 12:30 de la mañana. Y pues queremos iniciar este programa especial de Conciencia Planetaria desde Cuernavaca con una charla con Edgar Vargas. Lo primero, el enfoque de la toltecayo, de la toltequidad hoy día, para ti, ¿cuál debe ser? Porque hay pues dos corrientes, una que trata de retomar los aspectos antiguos para volverlos a usar, y otra que actualiza de alguna manera todo este pensamiento para ponerlos en práctica y de alguna manera pues utilizar gran parte de lo que es su legado, como lo es la medicina, la danza, la cultura, la salud, la lengua y sobre todo pues todo el modelo de la arqueoastronomía, que es importantísimo. ¿Cuál para ti sería el enfoque de retomar la Toltecayotl al inicio del tercer milenio? La Toltecayotl más que nada es evolución también. Hay muchos abuelos o personas que se han apegado a quererlo volver, como decías, como era antes de la llegada del europeo. En aquel entonces, ¿no? Que ya ni idea. Pero a mí me sorprende esas personas porque andan con su Facebook, con su celular, vía internet, auto, sí, pero quieren regresar al original, ¿no? Sí. Hay que adaptarse a la evolución, ¿no? Hay conceptos, una filosofía buena, principalmente el respeto, ¿no? Sí. Que es algo que debería de volverse a implementar, practicar cada persona. Adaptar ese conocimiento a la vida moderna. Ellos adaptaron siempre a la evolución, fueron adaptando. Fueron transformando y adecuando a la época, ¿no? En cada circunstancia. Así es, no se detuvieron nunca, por eso hay ciudades abandonadas. Sí. En las cuales decían que por problemas políticos, ¿no? Porque ellos sabían que se acababa un ciclo, sí, y tenían que comenzar en otro lado, sí, con el conocimiento de todos los pueblos. Para no alterar el orden de alguna manera, porque sabían que si ellos estaban continuando con estas prácticas, pues de alguna manera estaban atentando contra el orden, ¿no? Sí, acaban con el sistema, la ecología de una zona, entonces sí, tenían que ir mudando. Ahora, también hay datos que no nos han dado y que están perdidos. Y si entramos al INAH, a su página web, pueden ver cuántas zonas arqueológicas tienen registradas. Son miles.
Si mal no recuerdo, la última vez que entré en la página de Lina, decía que el estado de Morelos tenía 2000 zonas arqueológicas. 2000 zonas arqueológicas registradas en Morelos. Registradas nada más. Wow. Alguna que otra por ahí perdida. Y menos del 10%, no, sí, mucho menos del 10% habilitadas para su visita. Regresando al contexto de las bases, ¿para qué poder aplicar, actualizar la Toltecayotl hoy día como mexicanos y en esta zona central? Porque tiene una influencia pues prácticamente en la mitad del territorio, la toltequidad, que con el paso se va convirtiendo en la tradición central de la náhuatl. ¿Por qué retomarlo hoy día? Te decía al principio el respeto. Los grandes religiones y grandes políticos han utilizado el nombre de Dios y el nombre del amor para hacer guerra. Y se han olvidado del respeto. Si tú no tienes respeto para tu persona, mucho menos vas a tener respeto a las otras cosas. Los abuelos enseñaban a tenerle respeto hasta a la basura. Hoy uno ve un PET, ya es basura, ¿no? Se acabó la Coca-Cola, es basura y lo tiran. No hay un respeto a ese envase. Tú lo tiras, ese envase te termina contaminando. No hay respeto, te hace daño. Y así, en consecuencia, una serie de conductas que todos realizamos en diferentes niveles, ya sea individual, familiar o grupal o socialmente. Si la gente ahora nomás le da concepto de valor o de respeto al dinero, o que si tiene cierto título o tiene cierto puesto político, se le tiene que respetar. Si es cualquier persona, ya no la respetan. Y eso nos y la toltequidad entonces sería un baluarte de aportar una enorme cantidad de valores, de tal manera que forma al ser humano desde ese ámbito, desde esa esencia. En sí, esa es la gran base de la toltequidad. El respeto. El respeto es lo que hace que se pueda empezar a construir. Dejas de autodestruirte. Es hacer un trabajo personal. Entonces, si tú nombraras las tres bases fundamentales de la filosofía de la Toltecayotl, ¿cuáles mencionarías? Para que nuestros amigos que nos escuchan, pues obviamente conozcan este pensamiento. Bueno, tres bases fundamentales. La palabra tolteca le han dado muchas... Que sería bueno entrarle por ahí. Muchas definiciones. Para ti. Es principalmente arte, construcción. Hay algunos que lo han puesto en el equivalente masonería y toltequidad. La construcción en la base de las piedras o de labrar la cuestión de la arqueastronomía también, ¿no? Finalmente una catedral gótica y un templo sagrado mesoamericano pues mantienen esta base constructiva que se orienta a los principales movimientos en el cosmos, ¿no? Sí, entonces una de las principales bases es la cultura en general. Bueno, tenían las grandes ciencias, las practicaban, las estudiaban todos y principalmente se canalizaban dependiendo de la aptitud de cada persona, a cierta Es decir, ser un tolteca era un hombre de conocimiento, una mujer de conocimiento. Era ser alguien de conocimiento. En realidad el ponerle el tolteca a los pueblos es invento de los arqueólogos. Que en realidad ni así se llamaba, ¿no? Para empezar. Ni los olmecas, o sea, si nos vamos a la historia, no eran ni olmecas, no eran teotihuacanos, no eran... No se sabe ni siquiera el nombre correcto de Teotihuacán, ¿verdad? También no se sabe. Aunque hay un glifo que sale un bracito de la nube y una pirámide que supuestamente es el Zacuali del Sol, ¿no? Sí, pero bueno, se ignora en realidad cuál es su nombre. La tradición oral habla de un solo pueblo, de un mismo pueblo, en diferentes etapas de evolución. Bueno, lo que me parece extraordinario es que la continuidad, como tú dices, de estos conceptos que son cosmogonía, matemática, sistemas calendáricos, no cambian sus bases a lo largo de los milenios. De tal manera que si uno observa, por ejemplo, la matemática vigesimal, está empezando a expresarse 3.500 años antes de Cristo en la zona del Golfo,
pero mantienen sus bases conforme van pasando las generaciones y van adaptando de manera distinta el expresar un concepto de unidad, y eso es lo que me parece extraordinario y es algo que no se ha destacado en los últimos años. Sí, uno de los mejores ejemplos que pongo, digamos Chichén Itzá. Chichén Itzá, sí. Y el observatorio de Xochicalco. Ok. ¿Cuántos años tienen? Bueno, cada uno de estos serían más de 1200 años. Según los arqueólogos, pero hay versiones de la tradición oral más antigua. Son construcciones que no se pueden estar reprogramando como un telescopio. Sí. Más bien, en cambio, siguen siendo exactos. Con el paso del tiempo. Y con todo y la precesión que es el corrimiento del movimiento del sistema solar. Los desplazamientos que tienen los astros. Un grado cada 70 años. Y siguen siendo exactos. Siguen funcionando. Así es. Es increíble. Precisamente estos datos nos permiten saber el baluarte que tiene esta tecnología, porque lo es, esta ciencia, que también lo es, y que nosotros en este momento, con este esfuerzo que realizan las organizaciones de cultura, de tradición, también de academia, se retoma de alguna manera todo este baluarte. Sí, en sí la NASA manda científicos a estudiar el calendario, tanto el tolteca como el maya, ¿no? Sí. Para los que no saben, el mal llamado calendario azteca no es calendario, es cuenta de tiempo. Es cuenta de movimiento. Y es de una base tolteca, o de lo que ahora el pueblo ahora le decimos tolteca. Tolteca, ¿no? En sí de ahí viene su base. Y hay una... También está... Cuando se une... Se fue el nombre, bueno... Con el maya, el tolteca, los sabios mayas, sabios toltecas se reunieron para cronometrar los dos calendarios, aunque tienen diferente fecha de inicio por zonas arranque, podemos decir. Pero en esencia, las bases son las mismas. La base matemática o científica es la misma, simplemente por su punto geográfico tienen el cambio de fecha. Ahora lo vamos a decir, precisamente esta plataforma de comunicación que se llama 2013, justamente está basado en el pensamiento del 260. Si nosotros multiplicamos 20 por 13, automáticamente te da 260. Entonces, a veces necesitamos retomar estos conceptos de tal forma de poder sincronizarnos de manera natural con los ritmos de la vida y los ritmos cósmicos. Precisamente si algo tienen los calendarios mesoamericanos es que están retomando los pulsos naturales. Y los pulsos naturales están insertos dentro de lo que son los biorritmos estelares. ¿Cuáles son los biorritmos estelares principales? Bueno, pues el movimiento de los planetas alrededor del Sol generan ciclos. Por ejemplo, el ciclo de la Tierra tiene 24 horas, el ciclo de la Luna tiene 28.8 días, el ciclo del Sol en relación a la traslación de la Tierra tiene 365 días, y así los 548 días de Venus, etcétera, tienen esta posibilidad de podernos reflejar una serie de características que hacen que la vida tenga estos ritmos en la Tierra, es decir, no es fortuito, no es así nada más. El mejor ejemplo, y que algo que hemos dejado hacer, y que nos invitan todavía los abuelos, es observar a la naturaleza. Ahí está. Decías el 13-20, 260 más 13, así es la gestación del ser humano. Es uno de los mejores ejemplos. A partir de 260 días, el producto está en condiciones para poder nacer. Y tiene 13 días. Tiene 13 días para que en ese lapso nazca. Cuando vivían más en armonía con la naturaleza, no tenían esos grandes problemas de retardo o de adelanto, no tenían complicaciones en el parto. No quiere decir que no se llegaba a dar, pero no tenían tanto ese problema actual que hay ahora. Y eso es nada más por vivir en ritmo y en armonía. Muy bien, pues Edgar participa dentro del Calpulli Aguatitlán, que está precisamente arraigado aquí en Cuernavaca, Morelos,
Y yo le voy a comentar precisamente el contenido de la primera mesa, que tendrá lugar sobre las 12:30. Estarán aquí Jesús Fabián, que viene desde Coatzacoalcos, Veracruz, con el tema El legado Olmeca. Él es el guardián precisamente del fuego Olmeca, puesto que ha sido reconocido por los diferentes tatas de estos lugares, sobre todo de la costa del Golfo, y con quien hemos venido trabajando ceremonias de unidad entre las diferentes expresiones culturales y espirituales de algunos sitios espirituales de México. Por ejemplo, se han realizado ceremonias entre los mayas y los olmecas, entre los mayas, los olmecas y los toltecas. Desde hace ya casi prácticamente 13 años venimos realizando ceremonias de fuego sagrado y hemos lanzado hace ya 6 años, este sería el 6º año, el encendido del fuego nuevo con las Pléyades al cenit el 19 de noviembre, que en los anales antiguos mayas se reconoce como el fuego de Chicabán, que es el retorno de Quetzalcóatl y Cuculcán. Fíjate qué interesante, es una ceremonia que estaba perdida y los informantes y los arqueoastrónomos nos dieron este dato de retomar esta ceremonia. Entonces Jesús Fabián viene para volvernos a invitar al encendido del fuego nuevo, que será en el Cerro Xicoco, que lo hemos encendido ya continuamente. 19 de mayo el primer paso cenital, 19 de noviembre las Pléyades al cenit, y él es el que va a presentar el tema. Edgar Vargas, que está aquí conmigo, que nos hablará precisamente de las relaciones entre Atlántida y las culturas mesoamericanas. Ahora vamos a retomar este tema que es bien interesante. Y también hablaremos de Patoli, que es este juego de mesa de antiguos mexicanos, Sergio Flores. Así que este es el tema de la mesa 1, y en La Palapa, hasta allá abajo, las cámaras de 2013, pero en diferido, tendremos aspectos sobre el tercer sector con Jorge Morales, que nos hablará precisamente de la propuesta de la celebración en el planeta del 21 de diciembre del 2012, que se tienen diversas actividades. Yo le cuento sobre las actividades en la tarde de medicina tradicional. Vamos a una pequeña pausa, colocamos algunos de nuestros gráficos, tenemos por ahí algunos videos. Estamos muy contentos de transmitir desde la Barranca del Tecolote, aquí en la Casa de la Red. Usted puede entrar, vamos a colocar ahí la página también de Edgar, no sé si ya la colocamos. Sí salió la página de Edgar. Bueno, de regreso vamos a colocar la página de Edgar. Aprovecho para que nos invite Edgar a conocer su sitio web, que está en tlazolteot.com.mx, ¿verdad? Sí. Tlazolteot con Z, tlazolteot.com.mx. Vamos a una pequeña pausa, no se vaya.
pues hemos estado transmitiendo toda esta mañana desde la barranca del Tecolote, que está aquí a nuestras espaldas. Uno de los sistemas más importantes de la cuenca de Morelos son las barrancas y las montañas que sirven para que los fluidos de agua puedan encontrar en su pendiente, pues obviamente el poder concentrar este fluido tan importante para la vida. Y por eso es tan importante conservar este sistema ecológico natural, Edgar. Es muy importante que cambiemos esta percepción de que somos entidades urbanas de concreto, con un montón de comodidades, para retomar la importancia que tiene el utilizar de manera correcta, el respetar la naturaleza, ¿no te parece? Hay una parte de lo que mencionabas hace rato de el regreso de Quetzalcóatl, sí, que es en sí un ciclo, un tiempo, sí, en donde se empieza a despertar esa conciencia. okay. Si lo vemos, la mayoría de los niños, de los jóvenes, Sí. ya traen esa inquietud. Sí. Solamente hay que darles una ayuda. Okay. Desafortunadamente, las instituciones encargadas de eso Sí. no hacen. Fíjate, por ejemplo, en Japón, el gobierno japonés, con toda la modernidad que implica para ellos estar a la vanguardia tecnológica, incentivan y apoyan programas culturales de sintoísmo y retoman el respeto a sus prácticas de los ancestros, de tal manera que van llevando a la par lo que aporta los valores, el desarrollo de la inteligencia, todo lo que implica el desarrollo de la conciencia basado en sus tradiciones, y no se contraponen. Y aquí no se hace eso. Aquí desafortunadamente hay un miedo a conocer las raíces de nuestros pueblos. Lo ven como vergonzoso. Eso es, como miedo. Es un miedo a perder la otra creencia, la creencia cristiana. Bueno, eso es Indudable. fundamental, sí. Pero lo más grave es que creen que es corriente vulgar, retrógrado, salvaje, Sí. de lo peor, Atrasado. denigrante. Más sin en cambio la ciencia moderna Con todo la lo que que tenemos tiene. ahora en universidades y laboratorios no ha alcanzado la ciencia Ajá. que tuvieron nuestros pueblos. Ahí está lo que hemos venido diciendo, amigos, es que debemos de retomar, valorar de manera extraordinaria el legado de la sabiduría ancestral de los sabios mesoamericanos, porque con este conocimiento, que es interesante también plantearnos de dónde viene, que esto es algo que quiero preguntarte más adelante, debemos de cambiar la percepción que tenemos hacia los ancestros. Una de las cosas que siempre les decimos, o lo que hemos planteado en las conferencias, Sí. no te vengo a invitar a ser indio, que vuelvas a vivir como las culturas prehispánicas. Sí. Te vengo a invitar que conozcas Sí. tus raíces, Sí. que conozcas los pueblos que existieron donde vives, que veas lo grande y lo que hicieron en realidad, Sí. para que puedas con ello tener una base y sentirte orgulloso y no tenerte que poner marcas extranjeras en tu ropa, Sí. o tener que estarte liando con modos de vida de otros países, Ujú. cuando tienes uno muy rico, Ujú. que mejor en los países europeos, en Estados Unidos, Canadá, Quieren, respetan y estudian. mejor. El mismo Asia también tiene un gran respeto por nuestras culturas. Expresiones. De lo que yo he conocido en otros países, están maravillados con los pueblos que tuvimos acá, y si en verdad supieran cómo la mayoría de nuestra gente se avergüenza de esto, sí es triste ver esa situación, ¿no? Bueno, pues ahí está el tema. Ojalá que todos estos esfuerzos que se realizan por parte de las redes de conciencia, precisamente Guardianes de la Tierra, Red Holística, Red Luz, Red Anáhuac, que estamos impulsando desde hace 20 años este cambio de perspectiva, logremos entre todos, que esa es la idea, ir empujando una transformación en la sensibilidad y la percepción de los políticos, para que retomemos de manera integral los conceptos mesoamericanos y que sean base fundamental de la formación de los individuos
en donde vivimos. De tal manera que en la zona maya se les muestre a los chicos desde pequeños los baluartes de la lengua maya, su sistema calendárico, su cosmogonía, sus leyendas, que son maravillosas. Para la zona central, las leyendas, la lengua náhuatl, para la zona norte, de los wixárikas, que tienen una enorme vastedad de principios y conocimientos de la tradición. Sería importantísimo hacer una agenda ahí. Grave aquí en Morelos, sí. No se conoce, es el pueblo de Cuentepec, Okay. Que está un poco al norte de Xochicalco. He estado ahí, claro. Es un pueblo que la mayoría de sus habitantes hablan náhuatl, Sí. hablan más náhuatl que español. Nahuatlactus. Y desafortunadamente antes su escuela era bilingüe, Sí. y ahora quitaron el náhuatl. Casi para ponerles el inglés, ¿no? Sí, enseñan mejor inglés, español, Que el náhuatl. y el náhuatl ya no. Eso es lo que no debe pasar en función de los programas oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Yo Es invito a la importantísimo. gente del pueblo de Cuentepec, le digo, no hagan eso, no permitan eso. Sí, porque pueden hacer los tres esfuerzos. De todas maneras, uno tiene de manera, por cultura de familia, la lengua materna. Ya está. Después tienes el aprendizaje del español, porque es pues nuestra lengua oficial, pero no es nuestra lengua raíz. Es la lengua oficial. Y puedes tener una extensión al estudio de una lengua tecnológica, una lengua de comunicación internacional, que es el inglés. Y no pasa nada, pero me parece que ahí falla esta perspectiva y pues la visión de nuestras autoridades en la agenda de educación a nivel federal, para que las políticas públicas educativas retomen de manera fundamental, como si fuera una columna vertebral, el que se pueda reestructurar por parte de los maestros una base del pensamiento y la filosofía de la región que se trata. Y en serio que son muy capaces, sí se puede, pero obviamente aquí viene el factor de la iglesia, que es la que siempre presiona sobre las cúpulas. Imagínate todos los obispos que están controlados con hilitos desde Roma, diciendo cómo que van a empezar a dejar estas prácticas del cristianismo para empezar a retomar las suyas. Esto no es posible si tenemos 500 años de control. ¿Cómo iniciar esta transformación? Esto no se puede. Sí, es un choque. Pero hay que empezar. Ahorita que decías eso, me estaba acordando de nuestro presidente Lázaro Cárdenas del Río. El Río, sí. Él hizo mucho por rescatar nuestras raíces. Sí. Sí, él fue el que dio que se volviera a todas las poblaciones poner un nombre en náhuatl o en su raíz. En su nombre raíz. Así es. Cada región tiene sus idioma, lenguas. y sus Más lenguas. que idioma, lengua, porque tiene toda la estructura de una lengua. Son idiomas, ¿no? Así Sí, es. Entonces, sí ha habido bases y hay partes del gobierno que incitan. Algunos alcances. Pero desafortunadamente, como decías, ese miedo al clero, a la Iglesia Católica principalmente, Perder ese control. es donde se empieza a ver mella, ¿no? Yo no estoy en contra de la religión católica, Claro. nomás digo que respete también, porque todos lo respetan, pero ellos no respetan, ¿no? Es correcto. Entonces, no se le está quitando sus feligreses y no se le está diciendo ¿Sabes un efecto cambia, ¿no? muy interesante que se puede ir construyendo a través de estas redes de conciencia? Cali Mesico, Grupo Cultural y todas estas organizaciones que están vinculadas, que de hecho hemos creado algunos consejos. Creamos el Consejo de Sabiduría Ancestral el año pasado. Creamos el Consejo de Pueblos y Barrios para el Distrito Federal. En su momento participamos ahí en el primer consejo directivo, después ya no estuvimos ahí más. El que pudiéramos tener esa fortaleza de representación para poder implementar entre nosotros una estrategia y un trabajo que pueda crear un proyecto cultural. Y para esto tendríamos que tocar base, y esto lo expreso de una manera muy clara y muy concreta, un trabajo con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Yo creo que por ahí va el tema, para si en la comisión con estos diputados que seguramente tendrán algún arraigo, y la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, estas dos, una comisión conjunta, ir
empezando a meter nuevos proyectos de ley a los artículos que se refieren a las políticas de educación. Yo creo que por ahí va la cosa. Va en serio. Sí, el punto ahorita de lo que dices, hay un gran dilema, ¿no? ¿Educación o cultura? Educación... Vámonos con las dos. Sí, pero desafortunadamente el concepto que tenemos de educación, o el sistema que tenemos de educación es hacer máquinas, hacer máquinas humanas, no pensantes. Que se inserten en el sistema productivo, que cumplan la reproducción y listo. Tomando el tema de la mexicanidad o la toltecayot, sí, no enseñan ni siquiera lo básico de la lengua náhuatl. Y tú le preguntas a alguien, ¿de dónde viene Cuernavaca, de Cuauhnáhuac, y qué significa? ¿Qué significa? No lo sabe. O su toponimia. Así es. Y al menos eso te deberían de enseñar para que al menos sepas las palabras que utilizas. El español ha adoptado muchas palabras de origen náhuatl. Pues una buena parte. Y la mayoría no sabe ni siquiera por qué se pronuncia. ¿Por qué no nos regalas, antes de terminar este bloque, precisamente los conceptos de Cuernavaca? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Ahora que estamos transmitiendo desde esta linda ciudad. Cuauhnáhuac es lugar entre árboles. En mi caso, yo vivo en Santa María, Aguacatitlán. Aguacatitlán. Es tierra donde abundan los aguacates. Okay. Sí, entonces... Aguacatl. Aguacatl. Ti, de abundancia. Sí. La tierra de abundancia de los aguacates. Muy bien. Bueno, pues Edgar Vargas está precisamente a punto de las 12 con la Mesa de Identidad y Culturas Originarias, y pues te agradecemos. Cuéntanos un poquito sobre las actividades de Tucalpulli y la importancia que tiene lo del temazcal. El Calpulli principalmente se ha enfocado a investigar, a rescatar las raíces de los pueblos prehispánicos y retransmitir ese conocimiento. Principalmente... O sea, compila, organiza y transmite. Hemos organizado unas conferencias en México, Sí. otras en Argentina, Sí. alguna que otra plática en Estados Unidos, un poco más informal. Sí. Hay otros hermanos, Calpullis hermanos, que han hecho más en Estados Unidos, otros en Europa. Yo me he enfocado más hacia Sudamérica. Dentro de ello, también la práctica del temazcal, Sí. principalmente como medicina. Sí. El concepto de medicina que tenían los prehispánicos Sí. es muy similar a los chinos, o el concepto salud. El salud es un modo de vida preventivo para no enfermarse. Es una salud preventiva, básicamente. Que la enfermedad nunca llegue. Nunca llega. Y hay personas que nunca se enfermaron en su vida. Nunca se enfermaron. En sí podrían sufrir algún accidente Que es diferente. y alguna enfermedad, pero O infección mínima, temporal, claro, ¿por qué sí, no? pero Virus o no, bacteria. no como las enfermedades Como tal. como actual, ¿no? Ahora se tiene ese concepto de que puedo vivir como quiera, ya cuando me siento mal tengo que ir al médico para que me drogue, Sí. porque ni siquiera curan. O me quite la tripa. Sí, pero te metan cuchillo. Y el temazcal es muy bueno, es una de las terapias en las cuales te ayuda a desintoxicar cuerpo y mente. Esto por lo que implica el exponer tu cuerpo al calor, se ensanchan los tejidos, entra el agua y entonces empieza un sistema de depuración, sobre todo a nivel linfático. Sí, se le ayuda precisamente a las glándulas depurativas Sí. a hacer mejor su Su trabajo. Cuando tú... Desintoxicación natural. Podría ser Desintoxicación. un buen proceso que podamos obtener con el temazcal. Así es, te desintoxicas, dentro de ello tiras bastantes toxinas, le ayudas al hígado a descargar Sobre todo el hígado, muy importante. y con eso consigues relajar o depurar la mente. Al entrar también al temazcal, Hay un reflejo. que hay en el temazcal que es oscuro, también entras como en un proceso, en una terapia Sí. psicológica. Entonces se convierte en una personal, psicoterapia. en la cual empiezas a depurar toda esa basura mental que traes, ¿no? Porque se nos da a acumular basura mental a lo bruto, ¿no? Ya vas a correr el temazcal esta noche, ¿verdad? Sí, hoy a las
10 de la noche creo que está. Bueno, pues aprovecho, amigos, para invitarlos. Todavía pueden llegar aquí a la Casa de la Red, que está en Lomas de Atzingo. Una manera muy fácil de llegar es que usted baje por Zapata y se llama Tlaltenango. Usted toma ahí a la derecha, la segunda a la izquierda, para que llegue a Compositores, todo derechito, Ávila Camacho, donde está una estatua, y ahí empieza su vida Chalma. Va a ver la primera glorieta, y allá a la izquierda se llama Calle 2, y llega usted a la Casa de la Red. Es un zigzag muy rápido. Hoy en la noche tendremos precisamente música autóctona, y también tendremos el temazcal con Edgar Vargas. Vamos a tener temazcal viernes y sábado. Dos encendidos de temazcal, con yo diría, arte curativo, porque tiene su ciencia, ¿verdad? La temperatura, las hierbitas que se utilizan, todo esto, ¿no? Hay dos versiones principales de temazcal, el nómada, sí, y el sedentario. Sí. En este caso estamos utilizando un sistema nómada, sí, o también conocido como temazcal guerrero. Ajá. En realidad el temazcal guerrero son muy rudos, son muy fuertes. Más temperatura, más calor. Mucho calor. Sí, muchos cantos. No, esa es una modalidad que han hecho por últimamente, marketing. Sí. De que sientas bien y cantas y sales muy contento. Así es, o sea, pero en realidad es marketing. Han tomado la versión de los hoteles Lakota, boutique. Ajá. El temazcal de los Lakota, con ciertas adaptaciones, sí, porque es muy atractivo, es muy comercial, sí, pero no quiere decir que en realidad ese sea el formato. Así sea. Que muchas veces es el silencio, ¿verdad? Lo que también es importante. Un temazcal en silencio para muchos es muy pesado, es muy difícil, porque empiezan a escuchar su interior. Claro. Si tú estás en un temazcal con mucho canto, tienes un distractor externo y ya no te escuchas. Entonces, si hay una relajación, hay una depuración, pero no te estás escuchando. ¿Sí? Y una de las partes importantes es que te escuches, que te conozcas, que veas qué es lo que te está sobrando y qué te está faltando, y qué son las herramientas que tienes para construir tu vida. Si nos permites, esta noche te acompañarán las cámaras de 2013 precisamente al proceso de encendido. Vamos a estar, incluso podemos meter una cámara adentro, ya veremos, de tal manera que podamos traerles a los amigos mañana una visión de este protocolo del proceso del temazcal. Edgar, de nuevo, ahora sí aparecieron los datos de Edgar en el súper que nosotros tenemos ahí para transmitir. En el temazcal también voy a compartir con los que estén pipa sagrada. Ah, mira, la chanupa. La famosa chanupa. Ajá. Que también hay muchas versiones. Ajá. Que si es Sioux, que si es Lakota. En realidad la pipa la utilizaban desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Así es. Todos los pueblos mesoamericanos. Nadie puede volverse como, digamos, dueño de alguna manera, ¿no? Como que dueño de los derechos de la pipa. Dicen unos abuelos, es un instrumento para contactar con el Gran Espíritu, para sanar, y es una herramienta para el pueblo y del pueblo. No hay un dueño, simplemente claro, hay guardianes de ella. Claro, y que corra la pipa mejor. Y en todo caso, bueno, sí te pediría que si cuando esté ese ritual de pipa, claro, eso no se grabe. No se grabe, no, pero podemos grabar el encendido, podemos grabar la opinión tuya conforme va ocurriendo el proceso, para que nuestros amigos que seguramente siguen estas transmisiones en otros países pues puedan conocer un poquito más de nuestro pensamiento. Tolteca es un hombre de conocimiento, pero que se refiere también al Tule, que es un referente a poder estar erguido, tener armonía, hacer que fluya la energía del cielo a la tierra y recogerla de la tierra y sublimarla al cielo. Tú lo has dicho, o sea, al árbol se le daba una gran importancia, los padres, son los padres, entonces se le ve como un padre que te da cobijo, te da protección. Sí, en la danza del sol, sí, Sioux, sí, bueno, hay otras, pero basándonos en ella principalmente, usan un árbol, el árbol sagrado, y eso
va también en relación con lo tolteca. En realidad los símbolos, si tú observas los símbolos sioux y los símbolos toltecas son muy similares y hay muchos que hasta se repiten. Viene esa relación del árbol. Muy bien, pues te agradezco, Edgar. Vamos a ir a una pequeña pausa y estaremos pendientes de este trabajo, la mesa redonda, y muchas gracias. A ustedes. Vamos a una pequeña pausa, charlamos con Ricardo Campo, el que es anfitrión aquí en la Casa de la Red. Regresamos. Disappeared from myself and my attributes. I am present only for you. I've forgotten Homer. Bueno, pues con un rico cafecito que nos ha brindado la Casa de la Red, hemos iniciado las transmisiones esta mañana, y pues en el marco de la barranca de Michatlac, de la barranca del Tecolote que está aquí atrasito. Muchas gracias, Ricardo Campo, por este esfuerzo que sabemos realizas hace más de 20 años, abriendo foros y espacios dedicados a la transformación del ser humano. Un gusto iniciar estas transmisiones por Planeta 2013 y este 9º encuentro de la Red Mexicana de Conciencia. Buenos días. Buenos días, gracias a ti, Said, gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo a todos los que participan en este tipo de plataformas de divulgación y de articulación. ¿Qué significa este encuentro? Porque en esta 9ª edición, pues la apuesta fue, hemos visto por los contenidos, un poco más social que la parte que a veces nos gusta tanto, la parte espiritual, más aterrizada, ¿no? En revisar qué ocurre como seres humanos, pero en sociedad y en proyectos que sean un poco más aterrizados, ¿no? Hemos logrado en estos años algo inédito en el mundo, y literalmente digo, en todas las experiencias similares que hay en el planeta, puentear nuestros contenidos con otros diferentes, afines y similares que pretenden lograr un mundo mejor. Con todas las organizaciones y las